Lo más fácil es tomar la parte por el todo o el todo por la parte. Le animaría a que se despojara de esos prejuicios que tiene contra la Iglesia y que mirara a los ojos del Jesús del Evangelio. Porque el Jesús del Evangelio quiere una iglesia, funda una iglesia. Bienvenidos a Entrevistas Online. Hoy tenemos la alegría de poder entrevistar al Pater Íñigo Ugalde, autor del libro ¿Aún sirve la Iglesia? ¿Para qué? Él es el Pater Íñigo Ugalde, nacido en Bilbao en 1972, licenciado en Ciencias Actuariales por la Universidad del País Vasco. Además es licenciado en Teología Sistemática por la Universidad de Navarra. Fue ordenado sacerdote en Navarra por don Fernando Sebastián en el año 2003. Fue y es párroco de varios pueblos, actualmente de Satarguda y también de Lodosa, en Navarra. Fue capellán del Hospital García Orcoyen, de Estella, Navarra, y de la Residencia La Luz, de Estella. Compaginó su trabajo dando clase en el Colegio Diocesano Nuestra Señora del Puy, y actualmente lo compagina dando también clase en el Colegio Diocesano La Milagrosa, en Lodosa. Condujo en Radio María el programa El Compendio del Catecismo y actualmente, también en Radio María, conduce el programa Tu Cura en las Ondas. Es youtuber, tiene Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y todas las redes sociales que existen. Le podéis seguir buscando por Pater Ugalde, Tu Cura en las Ondas. Muy buenas tardes, Pater Ugalde. Es un placer tenerle con nosotros. Muy bien, igualmente, Patricia. La primera pregunta, ¿cuál fue el detonante para escribir este libro y a quién va dirigido? Bueno, el por qué lo empecé a escribir, yo creo que me parece que es relativamente obvio, ¿no? Tristemente vivimos dentro de la Iglesia un montón de escándalos y situaciones dolorosas, ¿no? Quizá unas son muy visibles y las otras quizá hay algunas corruptelas que no son tan visibles. Y quizá para la gente con una fe un poco justita, pues puede ser suficiente para abandonar toda la fe o toda práctica o alejarse de los sacramentos. Y querría, la intención del libro era como reforzar la fe, ¿no? Es decir, que no es una institución humana, la Iglesia está realmente configurada por cada uno de nosotros, pero gracias a Dios, y nunca mejor dicho, trasciende, digamos, a nuestras propias intenciones y quería como asegurar a la gente de buena fe que Dios está en ella, ¿no? Y que Dios es eficaz en sus sacramentos y que Dios permanece en la Iglesia a pesar de los pesares. Y esos pesares son muy pesarosos, ¿no? De tantos escándalos y limitaciones. Y quería, por tanto, como ayudar a la gente a tranquilizarla, no a justificar los pecados en absoluto, sino que a que siguieran pegados a los sacramentos y que siguieran pegados a las doctrinas, digamos, bimilenarias de la Iglesia, porque ahí está el Señor. Esa es la intención. He visto en su capítulo titulado ¿Pero qué es la Iglesia?, que empieza usted definiendo qué es lo que no es la Iglesia, para corregir usted concretamente dos malentendidos comunes que impiden una comprensión más clara sobre lo que sí es la Iglesia. Bueno, generalmente en todas partes y por tanto en la teología o en la eclesiología, digo en todas partes, en una empresa, a la hora de hablar sobre el hombre o en cualquier ambiente, ¿no? Casi nadie miente radicalmente, ¿no? Y va a llamar a lo blanco negro o a lo negro blanco, ¿no? Nadie está... Pero sí que es verdad que lo más fácil es tomar la parte por el todo o el todo por la parte, es decir, coger una partecita, digamos, aislarla del resto y presentarla como una totalidad. Entonces, digamos, la dimensión social de la Iglesia es real y tiene que existir, ¿no? Entonces, esa es una parte que me parece que es necesaria, pero no es todo. Y reducir la Iglesia digamos, a lo social, a lo benéfico, exclusivamente, como si no hubiera más, es una gran trampa. O si lo presentamos así, es una gran mentira, porque es verdad que la Iglesia tiene que tener esa dimensión, la tiene que tener,
Pero si uno excluye, digamos, la trascendencia, el acercarnos a Dios, la oración, el conocimiento de Dios, pues entonces es como, no, no. ¿Es coherentemente posible creer en Jesús y no creer en la Iglesia Católica, que es precisamente la que Jesús fundó? La pregunta es en el sentido de coherencia. ¿Es coherente decir yo creo en Jesús, sigo a Jesús, me considero discípulo de Jesús, pero no quiero a la Iglesia ni me interesa? Si fuera o sea, una afirmación así de coherente, ¿no? Yo sé lo que estoy diciendo cuando digo creo en Jesús y por tanto no creo en la Iglesia. Entonces a esa persona que lo dice tan o sea, como con tanta conciencia, con tanta claridad, le animaría a que se despojara de esos prejuicios que tiene contra la Iglesia y que mirara a los ojos del Jesús del Evangelio. Porque el Jesús del Evangelio quiere una Iglesia. Funda una iglesia. E insisto lo que me preguntabas al principio, ¿no? Es verdad, pues hay escándalos y hay insuficiencia por parte de los eclesiásticos y de los bautizados, ¿no? No solo de los eclesiásticos, sino de los bautizados. Y lo vemos en el comienzo de la iglesia, ¿no? Con Judas, era elegido, era uno de los grandes, Judas estaba llamando a ser un San Pedro. Y no fue así, pero eso no invalida a Jesús, ¿no? Eso quizá nos tiene que hacer más consciente de cuánto mal podemos hacer nosotros, los bautizados, que eso no resta eficacia al mensaje de Jesús, ¿no? Entonces, a una persona que así, con todas las claras, dijera yo sé lo que digo cuando creo en Jesús y no creo en la Iglesia, le diría, creo que tienes que repasar o tienes que mirar sin tanta pasión las enseñanzas de Jesús directamente en el Evangelio, porque claramente es que no se puede separar. Con las enseñanzas del Evangelio, los 10 mandamientos escritos en el Evangelio, ya tenemos una guía a seguir y no necesitamos de organizaciones, cargos en la Iglesia. Sí. Mira, a ver si voy a poner un paralelo, un ejemplo, a ver, para que ayude a la gente, ¿no? Y a nosotros también nos puede ayudar. Entonces, si nosotros pensamos en Dios, así, en abstracto, Dios, ¿no? Yo creo que todos convenimos fácilmente a decir, Dios es espiritual, Dios es infinito, Dios es omnipotente, Dios es inmutable, Dios es bellísimo, Dios es la justicia, Dios es el amor perfecto. Y podríamos poner un montón, ¿no? Un elenco enorme de adjetivos, de cómo es, y lo es, no estaríamos diciendo nada. Si le damos un paso que queda en un salto de fe, que es ese Dios, que acabamos de así muy rápidamente de definir cómo es, y dices, está en Jesús de Nazaret, es Jesús de Nazaret, ¿no? Y a ese Jesús de Nazaret, de repente lo vemos, ese Dios que lo vemos en Jesús de Nazaret, lo vemos pasible, le vemos que tiene sueño, le vemos que tiene hambre, le vemos que se enfada con la dureza de corazón de los fariseos, ¿no? Y le hace daño la dureza de corazón, que se enternece cuando le piden perdón. Incluso, digamos, el escándalo mayor de Jesús es que lo van a matar, que Dios muere en la cruz. Y ese contraste que vemos en Jesús, que necesitamos fe, ¿no? Para entender que Jesús es Dios, lo tenemos que aplicar también a la Iglesia. Es decir, es una institución divina, querida por Dios, pero que tiene un punto de debilidad, que es exactamente el punto de debilidad del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que tenía sueño, que tenía hambre, que se cansaba, que tenía sed, que pide un vaso de agua a la samaritana, o bueno, que le ayude a sacar agua del pozo, que lo van a, entre comillas, reducir los legionarios, los romanos, y lo van a limitar, o maniatar, lo van a matar, siendo Dios omnipotente, creador de todo. Y dices, ¿cómo puede ser que le pase eso a Jesús, a Dios? Bueno, pues vamos a hacer lo mismo, porque es lo mismo en la Iglesia. ¿Cómo puede ser que una institución divina, que una institución que es querida por Dios, tenga todas esas limitaciones? Bueno, pues es, digamos, la parte humana de ese riesgo que ha querido correr Dios de entrar en nuestra historia, ayudarnos, mezclarse con nosotros, como uno de nosotros. Que ese es como el escándalo, ¿eh? Porque ver a Dios ahí, digamos, en las estrellas es relativamente sencillo. Lo ha visto todas las culturas, ¿no? Dios muy abstracto, muy general, muy
Bien, vale, pero la cuestión es, bueno, pues ese Dios es Jesús de Nazaret, ¿no? Que lo han abofeteado, que lo han humillado. Me ha gustado mucho el ejemplo de comparar la parte, Dios encarnándose, siendo Dios y hombre verdadero, la misma naturaleza en otra persona, pues la parte humana de Jesús con la parte humana de la Iglesia, aunque bueno, habrá un poco de distancia en el sentido que Jesús no tiene pecado original y los que formamos parte de la Iglesia sí lo tenemos. Pero ahí está la santidad de la Iglesia. La santidad de la Iglesia no se refiere nunca, se ha dicho que los que formamos parte de la Iglesia seamos perfectos, inmaculados y santos, ¿no? Nadie ha dicho nunca eso, ¿no? De hecho, en cada misa decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, confesamos, si de verdad celebramos bien, confesamos que realmente hemos pecado de palabra, obra u omisión, ¿no? Mucho o poco, pero hemos pecado. Bueno, esa parte es nuestra. Pero que Jesucristo se haga presente en su iglesia, en un cacho de pan, que Jesucristo se haga presente en las palabras de un sacerdote que diga yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, o que Dios mismo actúe eficazmente cuando un sacerdote coge un poquito de agua, lo echa a un niño, esa es la santidad de la iglesia. O que yo sepa que a Dios le ofende, no sé, no sé, pues que yo tenga esa conciencia de qué es lo que le ofende a Dios o qué es lo que le agrada, eso es porque Dios está en la iglesia enseñando sin error a todos nosotros. En la doctrina, eso, ¿no? Pues es bimilenaria de la iglesia, ya está. Eso es la santidad, es esa, la certeza de que Dios está actuando eficazmente. No que tú y yo somos maravillosos, ¿sí? Porque no lo somos. Además, a lo mejor tú sí, pero yo no. No, lo que estoy pensando ahora es que efectivamente los sacramentos son exclusivos de la Iglesia Católica. En ninguna otra religión, en ninguna otra iglesia, Dios habrá la transubstanciación. Es decir, solo en la Iglesia Católica podemos comer el cuerpo de Dios. Muchos pueden creer en Dios, pero solo la religión católica te da al comulgar, al darte la comunión, recibes el alma, el cuerpo, la divinidad y la sangre de Dios hecho hombre. Tal cual, tal cual. O sea, además, no simbólicamente, porque mucha gente o sea, le parece tan lo que dices cuando decimos eso, que lo reduce a un símbolo enorme, un símbolo gigante de que eso representa a Dios, etcétera, etcétera. Vale, pues nosotros decimos que no es un símbolo, sino que es real, ¿no? Ahí es la Sagrada Comunión, la disposición que tenemos que tener, ¿no? O luchar por tener a recibirlo, ¿no? Con humildad, con devoción, con atención, con piedad, etcétera, etcétera, ¿no? Porque estamos diciendo lo que nadie se atreve, que un pedazo de pan decía, es que si no fuera, o sea, estaríamos un acto idolátrico, porque nosotros adoramos un cacho de pan, ¿no? Porque decimos que no es pan. Entonces, para una persona que no tenga fe, diría, son unos idolátricos porque están adorando un cacho de pan. Oye, pues sí, somos idolátricos, pero no porque estamos adorando un cacho de pan, sino porque realmente está Dios escondido, ¿no? Del mismo modo que estaba Dios escondido en un niño inerme, en un pesebre, ¿no? Que a lo mejor se estaba chupando el dedo gordo del pie, no lo sé, estas cosas que hacen los niños. Y después, ¿cómo va a ser Dios ahí en un pesebre? Eso es idolátrico también, ¿no? Y dices, pues no. Ahí está, digamos, la tensión del cristianismo, que une lo que es lo último que se puede unir, ¿no? Dios y el hombre, es lo pecador, el barro, lo limitado, en fin, el desastre, con lo excelso, ¿no? Que es Sí. Dios con lo infinito. Y después el catolicismo, no el cristiano, el catolicismo lo une. Sí. Y ahí está. Sí, porque bueno, y aparte en cada misa, cuando tiene lugar la misa aquí en la tierra, a la vez en el cielo. En el mismo momento en que un sacerdote en la tierra dice misa, en el cielo eternamente hay una misa inacabable, eterna. Es la unión del cielo y la tierra. Es la unión, es el punto y es lo más excelso, ¿no? Y tendríamos, es verdad, pues es verdad que lo decimos la misa de 7 de la mañana o la misa de 6:30 de la tarde o lo que fuera, no lo sé. Pues a lo mejor vamos corriendo un poco precipitados y vamos con la gabardina un poco rota o mojada y es todo un poco como pedestre y dices, bueno, pero esto, y dices, pues sí.
Entre un buey y una mula, ahí estaba el Señor, ¿no? Un poco, tendría que ser más excelso. Aquí tendría que haber trompetas de oro. Pues no, no había trompetas de oro. Estaba la Virgen Como en María, el San José. pesebre, en el día de lo que celebramos en Navidad, el nacimiento de Jesús. Ahí está, pero ahí está, digamos, lo admirable en lo pequeño, lo admirable, lo excelso, lo divino. Sí, divino, gracia, barro y gracia, maravilloso. Me decía una persona, comentándome sobre mi fe católica, decía, pero tú, ¿cómo es que sigues siendo católica si ha habido tantos escándalos y tal? Como que muchos sacerdotes, un ejemplo, pues muy sonados, ¿no? Los casos en los que ha habido pedofilia por parte de los sacerdotes, y yo le decía, bueno, es que también hay católicos casados que, pues que hacen adulterio, que cometen adulterio, y es un pecado sexual, y no solo ofenden a Dios, sino también a su esposa o a Sí. su marido, sea quien sea el cónyuge que lo lleve a cabo. Y decía que muchos católicos hagan pecados, tanto los casados hay que cometen pecados como los sacerdotes hay que cometen pecados, o las monjas, o los laicos, o los solteros, quien sea, comete pecados. Y decía, ya, bueno, entonces que haya pecados no justifica que te vayas, porque siempre ha habido pecados y siempre los habrá, entiendo. Claro. Lo que es importante es confesarse, está claro, de los pecados, porque un católico cree Sí. que la confesión, bien hecha, con propósito de enmienda, con contrición verdadera, pues te absorbe de la culpa de los pecados. Bueno, el caso es que luego, disuelto este punto, él me seguía insistiendo y me decía, pero entonces la Iglesia es muy rígida, la Iglesia debería permitir que si un sacerdote quiere casarse, se case. Y yo dije, bueno, hay una modalidad, no propiamente de un sacerdote, pero sí los diáconos, que es un paso anterior, que pueden ayudar a la Iglesia a ejercer su ministerio y a la vez casarse. Entonces yo le decía, si hay uno que quiere dedicarse a la Iglesia y a la vez tener esposa e hijos, pues que se haga diácono. No es que la Iglesia sea tan rígida, porque él me decía, la Iglesia es tan rígida que no puede servir a Dios y a la vez estar casado. Le digo, sí, puede ser diácono. Pues que los sacerdotes que se hagan diáconos, hay 7 años para formarse para ser sacerdote. Allí, en los 7 años que duran los estudios de teología, uno puede ver si realmente será capaz de vivir el celibato o si tengo que ir por este otro camino, ser diácono, servir a la Iglesia, ayudar. Los diáconos no pueden ejercer todos los sacramentos, pero sí alguno de ellos, ¿verdad? Nos pueden formar. Sí. Fíjate, daría un paso atrás porque ahí uno cae sin querer en la trampa ese de la rigidez y de las normas, como parece que ¿no? Lo de la Iglesia serían normas absurdas y extrañas y eso, ¿no? ¿Por qué? Y dices, mira, lo que dice la Iglesia, que en definitiva es lo mismo que dice Jesucristo, nos enseña la naturaleza del amor, ¿no? Y nos dice San Pablo en la 1 Corintios 13, bueno, y lo vemos en Jesucristo, en su vida, pero el amor no es rígido. El amor es flexible, el amor es comprensible, el amor es servicial, él lo entiende todo, lo padece todo. Ese es el amor. Y el amor dice, no pasa nunca. Esta visión de que el amor no pasa nunca, el amor no tiene como segundas oportunidades, ¿no? El amor es para siempre, no es que sea rígido. O sea, la ley del no divorcio, la ley de que yo no puedo dejar de ser sacerdote o de que siempre voy a ser sacerdote, mejor dicho, no corresponde a una norma fría, en un despacho lejísimos en Roma que han decidido esta norma. No, es la naturaleza del amor. El amor, cuando una persona dice sí te quiero para siempre, o sea, si te quiero es para siempre. Si no, no dice si te quiero. El te amo, cuando se dice de verdad, es para siempre. O sea, y ese para siempre, la naturaleza del amor, no la añade o no la limita desde fuera nadie. Es que dos chinitos de la China de no sé dónde que se casan para siempre porque dicen, te quiero hasta la eternidad. Te quiere para siempre. Porque es la naturaleza, la dinámica del amor. Y quieren estar, cuando sean muy viejitos, quieren estar juntos. Por lo menos cuando se lo dicen, ¿no? Y por lo tanto, la Iglesia no tiene como una norma externa, esa es la dinámica del amor, ¿no? Y a una madre, cuando le pega a su hijo, le pega un beso y le quiere con toda su alma toda su vida. No porque no le dejen dejar de quererle dentro de 25 años. No, dentro de 25 años a lo mejor te tendré que dejar de querer. No, eso es todo. O sea, y ahí está, y Dios llama a la vocación, la que sea. Entonces, el servir a Dios como uno fuera a servir a Dios solo
en el estado clerical. Y dices, pues no. El otro día celebrábamos a Santa Isabel de Hungría. Pues es una mujer, una reina que con todos los oropeles de las riquezas del siglo, pues no sé si era el siglo XVI y dices, bueno, pues sirve a Dios y es santa. Y sirve a Dios con su reinado, con su... Y dices, eso de yo para servir a Dios necesito llegar de alguna manera, ¿no? Al episcopado o bueno, al sacerdocio. Y dices, ahí hay algo que no encaja, porque en el fondo es una llamada de amor y es una respuesta de amor. Y va por ahí los temas, ¿no? No tanto en las normas externas. Yo no puedo, a mí no me dejan, yo quiero, o yo no sé, ¿no? No va tanto por ahí. Claro, a veces cuando se malinterpreta la base de lo que es el amor de verdad, se puede hacer cosas en nombre del amor que no se están haciendo en nombre del amor verdadero, se está haciendo en nombre de un amor malentendido. Es como decir, Dios es omnipotente, Dios lo puede todo, entonces puede dejar de ser Dios, Dios siempre será Dios, o Dios puede todo, entonces puede Dios ser malo. Si todo lo puede, también podría ser malo, es decir, Dios es la suma bondad, la suma belleza. Se malinterpretan a veces las cosas de raíz para decir, si todo se puede en nombre del amor, hagamos cosas que van precisamente en contra de lo que es el amor de verdad, y el amor es buscar el bien de los demás y de uno mismo. Si va algo contra el bien de uno mismo o de los demás, ya no se hace en nombre del amor. Bueno, y luego estamos en una sociedad que tiene su modo de entender las cosas y al final nos contagiamos, ¿no? Porque la sociedad, y lo que idolatra la sociedad es la libertad absoluta, ¿no? Una libertad sin límites. Entonces, cuando hay un límite, sea el que sea, ya la gente se pone nerviosa, ¿no? Entonces, el otro día me parece que sirve como ejemplo que un amigo mío casado estaban tomando unas cervezas y el amigo mío dijo, bueno, pues me voy a ir a casa porque está mi mujer esperando, ya se ha de acertar, pero yo, pero quédate una más y tal. No, que yo me voy porque ya, pero mi mujer, pero tío, que no te deja. Y dices, no es cuestión del dejar o no dejar. Y dices, es que yo me he casado, yo quiero estar con mi mujer, yo a las no lo sé, no me acuerdo qué era, 9:30 o 10. Y digo, yo tengo que estar, yo quiero estar en mi casa. No es una limitación que me ponga mi mujer, ¿no? Y que diga, bueno, pues es que si no me va a echar la bronca. Para el que le estaba diciendo que se quedara, claro, su mujer era una limitación. Y la norma de ir a casa es una norma, digamos, antipática, pero para él no era ni siquiera una norma, era de sentido, va de suyo. Yo quiero estar en mi casa a las 9:30, 10 de la noche de un miércoles, yo tengo que estar en casa. Ahí tengo, pero no porque sea la norma que hemos pactado entre... No, cuando nos casamos hicimos esta regulación. No va por ahí. Es un malentendido de la sociedad a la hora de entender muchas cosas porque idolatra y venera como Dios a la libertad, ¿no? Y ya está. Sí. Me viene a la cabeza la frase de elegir es rechazar. Cuando alguien elige, está rechazando Siempre. lo opuesto. Si tú eliges a casarte, estás rechazando ser soltero. Si tú eliges A, estás rechazando B. El rechazar, o sea, la libertad conlleva el poder de elección y a la vez implícitamente rechazar. Si tú rechazas, entonces siempre habrá límites. Aquellos que consideran que rechazar algo es poner límites, es que es inevitable. El hecho de que exista la libertad, para que exista la libertad, tiene que existir límites, si no ya no existiría la libertad. Es como decir, yo quiero poder elegir algo y paralelamente no rechazar lo opuesto. Si no me siento limitado, pues es que... Sí, yo creo que eso es uno de los síntomas por la cual o sea, es como la gente vive eternamente frustrada y la gente vive eternamente en una juventud o en una adolescencia, porque aunque elige cosas, nunca quiere dejar de poder elegir lo contrario y está siempre dispuesto a volver a los orígenes, si se ha casado, a divorciarse, si ha tenido hijos, a abandonarlos, o si ha cogido una carrera, a dejarla, o lo que sea, porque tiene la sensación de que elegir una cosa efectivamente le limita y no quiere prescindir de nada. Y entonces, en definitiva, estás condenado a no crecer, nunca. Nunca. Y no llegar a la meta nunca, porque en cuanto llegas a la meta, ya dices, bueno, pero yo quiero y ya está, ¿no? Es un problema así, sí. Pero esas personas que quieren experimentarlo todo, el hecho de que no pueden experimentar lo que es vivir el compromiso, le hacen
que ya no pueden experimentarlo todo. Bueno, o sea, y aquí también está el error de decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Para qué estoy aquí? Y en el momento que sepas cuál es tu vocación, o sea, ¿para qué estoy aquí? Ya te da igual no elegir lo otro porque sabes quién eres, ¿no? Sabes lo que quieres. Por lo tanto, ya de alguna manera ya está elegido tu Sí, camino. Lo has descubierto el camino, ¿no? lo que quiero decir es que cuando uno conoce la misión que tiene aquí en la Tierra, sabe por qué y para qué estoy aquí en la Tierra, y es más, toma conciencia de que ser bautizado y que pues acudir a los sacramentos, eso es uno de los pilares para poder llevar a cabo la misión que tienes en la Tierra, porque la principal misión que tenemos en la Tierra es llegar al cielo. Salimos de las manos de Dios. Efectivamente, el tener clara la vocación, sobre todo la vocación, digamos, no profesional, aunque ayuda mucho la profesional, pero digamos, la vocación cristiana de quién soy yo, soy hijo de Dios, Dios me quiere casado, Dios me quiere célibe, Dios me quiere... Eso ayuda muchísimo a recorrer el camino con tranquilidad y con seguridad. Lo dices, este es el camino. O sea, yo no tengo que estar eligiendo, yo no tengo que estar llegando, en fin, no eligiendo aquí o allá, sino que sé por dónde tengo que andar. Y eso es como, sí, da una gran paz y una gran luz, sí. Porque parece muy atrevido, pero podemos afirmar sin ninguna duda que todas las personas del mundo necesitan a la Iglesia Católica para llevar a cabo su misión aquí en la Tierra. La misión que les llenará de plenitud. Yo creo que lo has dicho muy bien con lo de la plenitud. La plenitud admite grados. Entonces, la palabra plenitud hace referencia a, digamos, a cuando uno está, digamos, a rebosar, ¿no? Que una bolsa o... Es como el admirarse por algo, ¿no? Un niño seguramente se puede admirar por una cascada, ¿no? Pues, o por un fuego. Entonces se admira y tal. Pero quizá un adulto se puede admirar más todavía cuando observa, digamos, o un científico, ¿no? Puede admirar y quedarse más perplejo de la belleza de la creación, porque entiende más que la naturaleza entera es muy compleja, es muy armónica y es bellísima. Y entonces cuanto más conoces y cuanto más sabes, te satisface más el conocimiento y entiendes mucho más. Entonces un niño tiene un grado como de admiración o de perplejidad y un adulto que tiene estudios y que pues mucho más todavía, ¿no? La palabra es quizá la misma, pero da lugar a engaño porque la satisfacción no es exactamente igual, ¿no? Iría por ahí un poco. Y muchas personas que se han convertido a la religión católica lo dicen, yo no me sentía realizado hasta que formé parte de la fe católica, hasta que recibí, pues no es el hecho de, bueno, formo parte de un club, no, es el hecho de que tú sabes que cuando eres bautizado, que vas a comulgar, que vas a confesar, que tienes los sacramentos que te ayudan, que te dan la gracia de estado. Si eres casado, recibes el sacramento matrimonial que te ayuda a llevar a cabo tu vocación de casado. Si eres sacerdote, tienes la gracia de estado que te confiere el sacramento sacerdotal. Todos los sacramentos nos ayudan a sentirnos realizados en el estado vocacional que elijamos, y no solo en el estado vocacional, sino que si tú eres pintor, eres electricista, seas lo que seas, vivir en gracia de Dios también te ayuda. No es algo, a veces parece la Iglesia algo tan abstracto que no es algo útil, concreto, práctico en el día a día. Pues mira, creo, hilando un poquito con el comienzo, con cómo hemos empezado la entrevista, que actualmente la Iglesia está como enzarzada en una discusión interna, ¿no? Y se ven muchos totalmente titulares, ¿no? De un obispo que contradice al otro, que está al otro, y hay como una pelea o una batalla teológica campal, ¿no? Interna, y que imposibilita precisamente a que la Iglesia salga al ruedo a enseñar, ¿no? Y recordar a la gente estas verdades que son maravillosas, y hace que se pierdan muchas energías internas, en vez de salir, ¿no? Y explicar a la gente la maravilla, ¿no? Que ser electricista, ser cocinero, ser panadero, tener muchos niños, educar a los niños,
o ser célibe, y, o sea, todo es una maravilla, pero necesitamos como encontrar esa luz, la guía para encontrar esa luz, ¿no? Que es una luz. Y efectivamente lo que dices es verdad, no es más inscribirnos en una organización donde esté mi libro, mi nombre en un libro, sino es entender el milagro de la vocación, el milagro de la llamada, el por qué estoy aquí, ¿no? ¿Cuál es el sentido de que me tengo que madrugar todos los días a las 6:30? Bla, 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 bla. Pues todo eso, ¿no? Pues ahí está digamos, lo que aporta la Iglesia, dar el sentido total y definitivo a la existencia humana. Le decía yo a una amiga no creyente, le decía, es que yo soy feliz porque tengo a Dios en mi vida. Y ella me decía, ya, yo también creo en Dios, entonces yo también tengo a Dios en mi vida. Y le decía, sí, tienes a Dios en tu vida, pero si tú recibieras los sacramentos, tendrías en tu alma la gracia de Dios. Ahí está la diferencia. Cuando tú formas parte de la Iglesia Católica, estás en gracia santificante por haber confesado los pecados mortales, ahí tú tienes a Dios en tu vida de una manera más plena que si no tienes la gracia santificante en tu alma. Entonces, para tener gracia santificante en tu alma, sí o sí tienes que ser bautizado, confesarte, comulgar. Es un grado diferente, lo decía Chesterton al convertirse y formar parte de la Iglesia Católica en su biografía, que se sentía mucho más pleno, pues poder confesar, poder comulgar, todos esos sacramentos que te da la Iglesia Católica, que ninguna otra está, es tener a Dios en tu vida literalmente. La certeza, sí, lo dices muy bien, la certeza de saber que Dios, el mismo Dios, está en mí, ¿no? Yo soy templo de Dios. Esta afirmación no la dice nadie más que nosotros. Una cosa es creer en Dios, del mismo modo que uno cree en los astros, que en el sentido de que existen muchas cosas, lo sé, ¿vale? Pero nosotros no decimos que existe allá, donde sea, sino decimos, no, si estamos bautizados, si estamos en gracia, lo tenemos dentro. Y hablo con él, y le comulgo, y está conmigo físicamente presente, no como idea, sino él con la sustancia. Ahí está, sí. También es verdad que o sea, la fe no es solo un conocimiento intelectual, es relativamente sencillo afirmar las verdades, ¿no? Vale, que Dios existe, que Jesús es el Hijo de Dios, que la Iglesia ha sido fundada por Jesucristo, esas son verdades que se pueden afirmar. Efectivamente, la fe, la chispa, lo que detona, digamos, esa coherencia y esa vida interna de poder decir, Dios mío, ¿no? Pero como un acto de amor. Está más allá de la información intelectual, ¿no? O sea, a un niño le puedes enseñar perfectamente el catecismo y quedarse frío, o un niño, a un adulto, me da igual. Y puede no ser tocado por el amor de Dios, ¿no? Y le puede parecer todo muy frío. Y sin embargo, otras personas, efectivamente, bueno, pues se les hace el corazón, se les derrite el corazón y dicen, Jesús, ¿no? Jesús mío, Jesús de mi vida, gracias, Señor. Porque toda esa información cobra vida, ¿no? Y se pone en pie en su corazón y empieza como a latir más fuerte. Y a lo mejor a tu amiga lo que le falta es esa chispa, ¿no? Sí. Como tiene el coche absolutamente montado, perfecto, es un pedazo de coche, pero le falta que salte la bujía, salte la chispa y empiece el... Sí, es que precisamente ella me decía, es que yo no lo siento, si yo no siento ganas de... Es que formar parte de la Iglesia Católica no es que haya que tener feeling o como cuando tú ves dices, mira, pues quizá este es el hombre de mi vida, el que me ha destinado Dios, sino que no tiene necesariamente que preceder el sentimentalismo a la decisión de formar parte de la Iglesia. No es que tiene que haber un flechazo con la Iglesia Católica, que es que voy y las luces y cuando estoy en misa siento un algo, así que me apunto y me bautizo. No, primero partimos de la racionalidad y bueno, hay cosas que la fe puede racionalizar y otras cosas que no, por eso se llama fe. Entonces yo le decía, tú no tienes que esperar a sentir para formar parte de la Iglesia Católica. Tú pide a Dios que te dé la fe. Que viva cara a Dios. Sí, vive cara a Dios. Si tú crees que Dios existe, rézale, ¿no? Respétale, escúchale y tómale en serio, porque si esa afirmación tú te la crees, Dios tendrá algo que hacer, decir en tu vida, de alguna manera. Pues eso que tú, digamos, con rectitud de intención, barruntas en tu corazón, ¿no? Pues
sea, y hazlo, vívelo y ya está. Sí, así se empieza, sí, sí. Porque ella me decía, bueno, depende de cómo lo mires, parecía un poco una amenaza. Me estás diciendo que o me bautizo, confieso, comulgo o participo de los sacramentos, de los que se pueda, porque no todos los sacramentos sacerdotal solo son para los sacerdotes. El sacramento de la extremunción solo es para cuando estás muy, muy enfermo o cuando crees que puedes morir. Entonces, bueno, sí, puede parecer una amenaza, pero no lo es. Si tú no formas parte de la Iglesia Católica, te pierdes la salvación, porque la Iglesia lo dice. Fuera de la Iglesia no hay salvación a menos que, bueno, explíquenoslo usted, porque hay algunos casos en los que la gente no conoce la Iglesia y sí que puede salvarse, pero aquellos que conociendo la Iglesia, conociendo que es tan fuerte, necesitamos tanto la Iglesia Católica que por eso mismo Jesús la tuvo que fundar. Es como un toque de, mira, la fundo yo para que sepáis que esto es serio, es algo necesario, si no yo no la fundaría. Sí, la iglesia habla de 3 tipos de bautismo, ¿no? Y es para quedar claro, sería el bautismo sacramental, el de la efusión de agua en la cabeza del infante, las palabras por un sacerdote, etcétera. Pero luego hay otras 2 que son muy interesantes, que se vivían desde el comienzo de la iglesia, ¿no? Que sería el bautismo de sangre, que ocurría en los 3 primeros siglos y puede ocurrir todavía, ¿no? De esta gente que son catecúmenos, que se están preparando, que al principio, al comienzo de la iglesia, se bautizaban, o sea, después de mucho tiempo de preparación, ¿no? Entonces, había una persecución, hacía una redada, se llevaban a los que sabían que eran cristianos y a los que a lo mejor se estaban preparando, y entonces morían como mártires los no bautizados. Y los primeros cristianos hablaban del bautismo de sangre, es decir, que a lo mejor no había dado tiempo a darles, ¿no? El bautismo el sacramento propiamente dicho, pero la iglesia identificaba, y dices, bueno, pues, bautismo es, ¿no? Bautismo de Que sangre no ha porque podido bautizarse, pero como ha muerto, ha derramado la sangre, por habiendo Cristo, querido bautizarse, es como si estuviera bautizado. Eso también pasa efectivamente. con los niños abortados, que no llegan a ser bautizados, pero mueren y la sangre derramada de su muerte es como un bautismo de sangre y ellos se considera como que están bautizados como un bautismo de Ahí, sangre. fíjate, la iglesia ahí no dice tanto, o sea, la iglesia apuesta más por la misericordia de Dios, pero lo deja ahí, ¿no? Entendiendo que Dios es misericordia, que el niño no tiene culpa de nada. Bueno, ahí es un tema muy interesante lo que acabas de sacar, ¿eh? Da para Vale. Y tela, luego el pero... bautismo de deseo le faltaba Y explicar. luego está el bautismo de deseo, que ahí estarían todos los que no han podido conocer a Jesucristo, la figura de Jesucristo, ni su enseñanza, y que si lo hubieran conocido, pues se hubieran bautizado. Esos son el bautismo de deseo. ¿Y quiénes son esos? Pues Dios lo sabrá, nosotros no. Claro. Y ya está, ¿no? O sea, ¿quién de todos los no bautizados, si se les hubiera enseñado bien y explicado bien la belleza de la enseñanza de Jesucristo, el amor de Dios, etcétera, ¿quiénes se hubieran bautizado? Pues solo Dios lo sabe y Dios lo tendrá en cuenta y ya está, ¿no? Y después, pero es verdad que uno puede decir, pues no bautizamos a nadie y ya está. No, pero es que las enseñanzas de Jesús no solo son para ir al cielo, no solo, sino también para aquí. O sea, Sí, el saber que el mentir mata, que el ser generoso a uno le ayuda, porque es bueno ser generoso, ¿no? Que el saber que cuando he pecado Dios me perdona. Los que vayan a recibir el bautismo de deseo no saben y pueden tener, digamos, el alma atormentada con, digamos, con la conciencia que les acuse de algo y no disfrutan del perdón de Dios, porque no saben que Dios perdona y pueden estar arrastrando durante toda su vida el martirio de algo que hicieron cuando eran jóvenes y que tal. Y en cambio nosotros, no sé, el que haya hecho algo por tal, y dice, pues yo ya me confesé, yo vivo feliz de la vida. claro. Eso salva y te da una tranquilidad y Sí, una, no, te ensancha el corazón. O sea, sí. no solo, por supuesto, que es para ir al cielo, pero un mal día, malas noticias, cansado, todo, y dices, mira, Dios me quiere, esto no, en fin, dices, pues bendito sea Dios, ¿no? Eso te da otro modo de estar en el mundo, todas Sí. esas enseñanzas, ¿no? Eso me recuerda en el Antiguo Testamento cuando Dios da los mandamientos, añade, cumple estos mandamientos para ser feliz en la tierra que tu Dios te da.
Es decir, Claro. no es solo para la eternidad, para ser feliz ya aquí en la tierra. Claro, sí, es que es así. Es que, o sea, el Señor nos quiere felices aquí en la tierra, dentro de las limitaciones, que es estar aquí, ¿eh? Pero el Señor no nos mete aquí, digamos, un peso enorme en las espaldas y de, mira, tú tienes que llevar esto. Si lo llevas este peso, que son todos mis mandamientos, todos mis sacramentos, esto que... Bueno, si lo llevas hasta que te mueras, entonces te voy a dar un premio. Y dices, no, 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 el premio ya es aquí. Es decir, no te preocupes, yo te ayudo. ¿Qué problemas tienes? ¿Qué es lo que te cuesta? Ven conmigo. Todas tus vergüenzas, todas tus dolencias, todos tus pecados, todas tus miserias, dámelas. Venga, esto va entre los dos. Venga, comulga, confiésate, repite, vuelve. Entonces eso. ¿Qué tal con tu mujer? Mi mujer no la aguanto. Pues dice, venga, a ver si tú te humillas un poquito más, haces un poco más de cariño y tal. Y entonces... Pero Dios está para aquí también, no solo, ¿no? Entonces sería una visión del cristianismo que algunos tienen y que es una visión muy reductiva. No es falsa, demasiado reductiva, que casi la falsea, ¿no? Pero... Sí, pero tirando de ese ejemplo de ese hombre casado, todas las responsabilidades, sinónimo de normas, porque una responsabilidad, la responsabilidad de ser un padre de familia, hay muchas normas que uno mismo se debe imponer, como la norma de estar en casa a tal hora, o la norma de pues tienes que llevar a los hijos a tal sitio, tienes que ocuparte de cada uno de los miembros de tu familia. Esas son Sí, normas, pero es para el sí. bien y se hacen con amor, no con desgana. Sí, nacen del amor. Eso es la lógica del amor. Yo lo expresaría así. Es la lógica del amor la que te hace estar atento, estar pendiente, el no tener una segunda, digamos, cuenta en el banco para mí y luego la otra es para la mujer, el compartir, en fin, todas las tareas y las labores es, bueno, pues nace del amor, ¿no? Y decir, oye, esto te encargas tú, no, yo no puedo. Pues, ya te lo cojo yo, mañana me lo llevas tú. Bueno, todo eso no son propiamente normas que hacen dos partes de igual dignidad y que llevan un consenso democrático y dices, no, nace del amor, ¿no? Bueno, entonces le hago una pregunta un poco, una pregunta trampa. Entonces, ¿puede usted confirmarnos, Pater Ugalde, que si estamos bautizados ya vamos directamente al cielo? Que ese es el único requisito. Pues bueno, me he bautizado, ya formo parte de la iglesia, ya hago mi vida, como decía Bueno, San Agustín, si tienes ama y 3 haz lo años, que sí. quieras Si y... tienes de 3 años para abajo, sí. O de 6 para abajo, sí. Si tienes más, no. Entonces, ¿qué otra cosa necesitamos, aparte del sacramento del bautismo, qué otros sacramentos necesitamos para salvarnos? O sea, los sacramentos que necesitas son efectivamente, o sea, como de primera mano es la penitencia, el sacramento de la confesión y la Eucaristía. Necesitamos esos, ¿no? Pero necesitamos entenderlos y enamorarnos de ellos. Si no, no va a funcionar, ¿no? Enamorarme de qué es la Eucaristía, enamorarme de qué es el sacramento de la confesión. Es verme, cuando me confieso, verme a los pies del Señor, que le abro mi corazón, mis llagas, mis heridas, y que el Señor los conoce previamente, perfectamente, mejor que yo, ¿no? Y el Señor me toma con delicadeza y me dice, venga, no te preocupes, te limpio, te sano, adelante. Si uno ve Entonces, así el sacramento, entonces va a perseverar, ¿no? sí. El ver solo, tengo que pasar por esta norma, por eso se hace muy antipático, se hace muy cuesta arriba, ¿no? Como si fuera, sí, un paso administrativo, ¿no? Y dices, no, es un encuentro, decíamos antes, ¿no? Jesús está en la iglesia, Jesús está en ese sacramento, es Jesús, ¿no? Y tiene esa visión de fe, de que a pesar de los pesares, es Jesús, ¿no? Y entonces, adelante, ya está todo hecho, sí, hombre. Me gustaría leer un trozo de la página 50 de su libro que habla, bueno, sobre el vaciamiento del credo como malinterpretación de la Iglesia. Y dice así: el peligro está, por tanto, en el vaciamiento o cambio del credo, es decir, del mensaje mismo de Cristo. Por ejemplo, si decimos que Cristo solo buscaba la liberación de los pobres de las manos de los oprimidos, tendremos que ver qué significado adquirirían las tentaciones del desierto, su ayuno y su oración. Todas ellas parecen difíciles de entender desde un evangelio volcado en la eficacia de la acción revolucionaria. ¿Puede ilustrarnos? Bueno, es que yo no me he metido en grandes profundidades para no liar mucho y para que el libro sea leíble. Pero efectivamente, ahora vivimos
y todavía está presente, como una influencia de la teología de la liberación, que es la teología de la liberación, que es una teología influida a su vez por el marxismo. Entonces, el marxismo, o sea, que uno se retrotrae ya al siglo XIX, una cosa así, en el fondo es liberar al hombre por la revolución, por el levantamiento, por la acción. Entonces, eso, digamos, va a desembocar en la Iglesia y va a dar como fruto la teología de la liberación, que es la teología revolucionaria, y que una de las consecuencias claras es donde hay que olvidarse de la trascendencia, de los sacramentos, de la piedad, y hay que llegar a la praxis, ¿no? A la acción concreta del pobre, de levantarse, bueno, toda la acción transformadora de la sociedad. Que, insisto, eso lo he resumido en demasiado poco, pero bueno, eso que no es falso, que siempre ha existido en la Iglesia, la acción por los pobres, ¿no? Visto desde una clave política, sociológica, horizontal, sin apoyarse en la divinidad, sin apoyarse en la trascendencia, sin apoyarse en la oración, eso ya no es eclesiástico, ¿no? O eclesial, digamos, o católico. Y yo me quedo con la imagen quizá providencial, quizá no, absolutamente providencial, que nos ha dado el Señor en la Iglesia en este último siglo, que ha sido la Madre Teresa de Calcuta, que yo creo que no sé si ha habido mujer que ha trabajado más por los pobres, pero que a la vez de trabajar por los pobres, de entre los pobres, ha dejado claro que lo hace por amor a Dios y lo hace con Dios, lo hace desde el Evangelio. No desde un levantamiento de las bases no sé, por el estatus de los opresores o de la dinámica esta de los opresores, de las clases opresor. No, lo hace por amor a Dios, ¿no? Y dice, y yo o lo hago por Cristo o no lo hago por nadie. Y entonces aquí está el balance, el equilibrio entre, efectivamente, lo que es propiamente católico, es trabajar por amor a Dios, por los pobres. Pero no lo hacemos por los pobres, lo hacemos por amor a Dios, que es lo que falta y lo que mucha gente se ha quedado solo con esta copla, ¿no? Bueno, pues de trabajar solo socialmente, prescindiendo de Dios. O sea, la gente buscaría solo el fruto, la acción, pero no buscaría el motivo, ¿no? El por qué lo hago, el para qué que es Dios. Entonces ahí está un poco el vaciamiento, ¿no? Del Evangelio. Porque alguno que nos escuchara, alguno de los que nos escucha puede pensar, bueno, estos católicos parecen muy egoístas, tengo que bautizarme, tengo que cumplir los sacramentos, tengo que salvarme, yo, y los demás que... Pero hay que explicar que cuando uno tiene a Dios en su vida, por vivir los sacramentos, eso se deriva, tiene consecuencias, y una de ellas es amar a los demás, que en parte es también un mandamiento de Dios, amar a los demás como a uno mismo. Uno que es católico da a Dios, evangeliza, es como dar amor a través de Dios. Si tú amas, no amas con tu amor, amas con el amor de Dios en ti. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. O sea, el tema de... O sea, el hombre por definición es social. Entonces, que un matrimonio se quiera de verdad es social, tiene un impacto social. Y ahora, esto hace 25, 30 años parecía una bobada, pero ahora ya se ve que un matrimonio esté unido, que se quiera, que sean fieles, que sean felices, que tengan hijos. Esto ahora mismo se entiende y se ve que es revolucionario, porque la práctica mayoría no se consigue, no consigue que los matrimonios sean fieles, perduren, etcétera, etcétera. Entonces, que los niños crezcan en un hogar donde los padres se quieren, no ha habido divisiones, disputas, no había riñas, no ha habido... eso genera a ciudadanos, ya no hablo cristianos, ciudadanos con un talante, con un estilo distinto a niños pues que han vivido una fractura, ¿no? Y no digo porque sean malos los padres, sino porque va a ser un niño que si ha habido una fractura, una ruptura en su casa, en el hogar, le va a costar más, no digo que sea imposible, le va a costar más, digamos, reproducir la fidelidad en su vida, ¿no? El querer hasta la muerte cuando tenga una novia y se case, bueno, porque somos sociales y aprendemos pues, de lo que vemos, de lo que escuchamos, del ejemplo que se nos da, ¿no? Y eso es lo que hace la Iglesia a nivel social. Y bueno, crea individuos con un estilo, con un talante distinto, ¿no? Y que repercute en la sociedad. Un buen abogado, un buen empresario, un buen trabajador,
un buen médico, lo que te haga un buen profesor. Si es buen profesor, que digo católico, debe dejar una impronta, una huella distinta, ¿no? Porque no se va a Eso. preocupar solo en el estómago, en la norma, sino que va a ir a buscar a la persona entera, ¿no? Más o Y menos. esa huella que tenemos que dejar todos como católicos no tiene como finalidad, es que queremos conseguir prosélitos, cuanto más católicos seamos, mejor. Es evangelizar, en cuál es la base, el motivo de evangelizar. Bueno, yo creo que todo el mundo evangeliza, ¿no? Porque el bien es Claro. difusivo. Ya está. Y dices, pero no hacemos cosas raras. Y digo, "No, ¿por qué? Pues confiésate, hijo mío, que tienes ahí una cara de pobre, de triste. Bueno, lo decimos de forma natural, ¿no? No es todo el mundo, de verdad, cuando uno está contento con algo, mira, me he comprado esto y pues cómpratelo porque es comodísimo. Sí. Y ya está, pues nosotros igual. Oye, vete a esta parroquia, reza, o que la misa es preciosa y olvídate de todo lo demás. Cuando el sacerdote dice al final de la misa eso que casi la gente no se da cuenta, ¿no? Es decir, podéis ir en paz. O sea, si uno se toma en serio las palabras y decir, me puedo ir en paz, es muchísimo lo que ha dicho. O sea, que alguien me diga, ¿no? Con la autoridad de Dios, diga, puedes ir en paz. O sea, fíjate la que está cayendo en todos los ámbitos, a lo mejor incluso a nivel personal, ¿no? Que dices, mira, llevo una semana o me espera una semana o lo que sea. Y dices, pero Dios a través ¿no? del sacerdote en la confesión o al final de la Eucaristía me dice eso que es tan preciado por Dios, ¿no? Vete en paz. Mm. Pues ya está, pues Sí. fantástico. Yo lo pensaba una vez que salí de la confesión y recordaba las frases de la absolución. El sacerdote, tú le expones tus pecados y luego el sacerdote, si ve que estás realmente arrepentido, no te está preguntando ni metiéndose en tu vida, si realmente tienes contrición, sí o sí tienes la garantía de salir perdonado. Un inciso, porque me decía una persona, y yo le estaba hablando de la confesión, que si está genial, que si te perdono cualquier pecado, y me decía ella, pero si te confiesas, te perdona todos los pecados, incluso los más graves que hayas podido hacer, o solo los más leves. Y digo, no, si tú realmente estás arrepentida, con propósito de no volver a pecar más, fijo, sales perdonada, no te va a decir que no, ni te va a poner peros, ni te va a presionar. Entonces, bueno, volviendo a lo que decía, salí de la confesión recordando las palabras que me acababa de decir el sacerdote. Yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo pensando, qué gozada, o sea, ¿hay algo más bonito que te han podido decir? Es, Sí, sí, es una es gozada. realmente muchos católicos no siempre lo valoramos tal como deberíamos. Una pena, efectivamente, sí, sí. Me gustaría que nos hablara de en qué lugares de la Biblia aparece la Iglesia referenciada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, por favor. Mira, es muy bonito porque el Señor, cuando, digamos, diseñó toda la historia de la salvación, Él la diseñó para ayudarnos y darnos como esas como guías a lo largo de la historia para que nos fuera un poquito más sencillo creer, ¿no? Para que no fuera así más un salto absoluto al vacío. Entonces, tenemos que tener en cuenta que Jesús es el único ser histórico que ha sido preanunciado, ha sido profetizado pues unos 2000 años antes, ¿no? Es el único. Entonces va a ser, por ejemplo, Mateo el que constantemente hace referencia a todas las profecías que hacen referencia a Jesús de Nazaret. Porque así como otros personajes religiosos, no voy a nombrar otros, aparecen de repente en la historia y ya está, pues yo soy fulanito, voy a fundar esto y voy a fundar lo otro, voy a fundar... Jesús no, Jesús empezó desde el protoevangelio, desde el momento del Génesis, en la caída, y dice, no, bueno, y de ti saldrá, ¿no? Un vástago el cual pisará la cabeza, ¿no? Del dragón, etc. Bueno, pues ahí está profetizado ya el Salvador, que es decir, que todo el mundo tenía que estar ya empezando a prepararse para esa nueva creación, esa evangelización, esa nueva creación, esa salvación nueva que Dios iba a volver a hacer en Jesús, que nadie sabía quién iba a ser, ¿no? Y entonces, desde la elección de Abraham, pasando por las tablas de la ley, ¿no? Pasando por la institución de la Pascua judía, ¿no? La liberación del pueblo de Israel,
todo lo que es el Antiguo Testamento es una prefiguración, un ir prediseñando todo lo que va a aparecer de forma explícita en el Nuevo Testamento. Generalmente el católico medio al Antiguo Testamento no le da mucha importancia. Por eso es muy bonito ver cómo todo está, digamos, anticipado, ¿no? Por ejemplo, lo de la Pascua. La Pascua es digamos, el soporte que va a utilizar Jesús, el soporte ritual, ¿no? Que va a utilizar Jesús y que no lo toca, no lo varía. O sea, Jesús no se inventa de cero la misa, la Eucaristía, sino que va a tomar lo que se hacían en el Antiguo Testamento, lo va a tomar y le va a dar un nuevo significado. Un nuevo significado que no va a contradecir el anterior. El anterior era el de la liberación del pueblo, del pueblo judío, ¿no? Del pueblo judío, del pueblo de Israel, de Egipto. Entonces Jesús toma la Pascua judía y dice, bueno, este ritual que venís celebrando, yo le voy a añadir además otra liberación, que no es la liberación, digamos, política, sino que es la del pueblo de Egipto, sino le voy a dar la liberación espiritual, que es lo que va a ocurrir en el Calvario dentro de unas horas y que yo añado, ¿no? Añado ahí. Y entonces, como ves, Jesús ha hecho suyo todo el mensaje del Antiguo Testamento y le da una nueva significación. Tienes también, ¿no? Cuando Jesús elige en el Nuevo Testamento a los 12 apóstoles que hacen referencia directa, pero directa, a las 12 tribus de Israel, ¿no? Una representación de todo el pueblo de Israel. Y quien dice eso, dice también la circuncisión, el bautismo, cómo Jesús retoma todo, digamos, el bagaje cultural del Antiguo Testamento, del pueblo judío, y lo reusa, lo reutiliza, lo rediseña, lo recicla, si quieres, ¿no? Y le da una nueva significación espiritual, que podría ser la eficacia a través del mismo. Lo toma y lo hace eficaz, ¿no? La Pascua judía la hace eficaz él con su sangre en la cruz, ¿no? Y ahí está la unión, el nexo, como lo que es algo germinal, que es el Antiguo Testamento, al florecimiento, ¿no? Sería la flor y el fruto, que sería Jesús, con los sacramentos y la eficacia de los sacramentos. Bueno, así un poco rápido, pero bueno, sería eso. Sí, y ahora no quería terminar la entrevista sin antes pedirle que nos dijera qué papel tiene la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús, Madre de Dios, en la Iglesia Católica. Pues después de ella solo Dios, no hay más, ¿no? Después de ella solo Dios. Y es una mujer. Ahora con el tema en el que estamos, el otro día cuando rezaba el canon primero, ¿no? Tenemos un elenco, o sea, rezamos en la oración oficial de la Iglesia, Sisto, Cleto, Clemente, Cornelio, Cipriano, no me van a salir ahora las mujeres, Anastasia, bueno, tenemos un elenco de mujeres, ¿no? En el canon. Y bueno, y dentro de todas esas mujeres que han dado la vida y que las nombramos, y que Santa Cecilia ayer, la Virgen María. Y la Virgen María, que es madre, que es esposa, que es hija. Es madre de Dios por Jesucristo, es esposa del Espíritu Santo porque está desposada con la Iglesia y es hija de Dios. Ella es la que resume perfectamente la criatura creyente. Así como al principio de la entrevista que hacíamos, Patricia, decíamos que nosotros somos pecadores, tenemos mancilla, estamos mancillados, en fin, somos un poco cutres. La Virgen María no. La Virgen María es la criatura excelsa porque ella no tiene mancha y es la creyente sin fisuras, que no sin dificultades, pero sin fisuras, que siempre creyó, que nunca dudó y que fue siempre, que no le tocó la sombra del pecado, de ningún pecado, ¿no? Y ahí, digamos, late y se refugió la Iglesia durante el Triduo Pascual. Durante el Triduo Pascual, esos 3 días, ¿no? En el que el Señor muere y resucita, ahí podríamos decir que, aunque los discípulos creyeran, no sabemos muy bien hasta dónde o hasta qué, porque luego, ¿no?, la resurrección les llama la atención y no acaban de creer en la resurrección. La Virgen María, ella conserva como el arca la fe incólume.
sabe perfectamente, ¿no? En el dolor de la muerte de su hijo, sabe que su hijo va a resucitar. Y ella es la creyente por antonomasia, ¿no? Y por eso nosotros vamos a ella, porque es la que nos ayuda a creer, ¿no? Y entre los zarandazos de la vida y las dificultades de la vida, ella es la madre, ¿no? Que nos va a decir, no te preocupes, ¿no? Y durante esos 3 días de oscuridad, los apóstoles se reunieron con ella y ella tuvo palabras, ¿no? Y actitudes de serenidad, de tranquilidad y de fe, ¿no? Que nacen de la fe. Y ese es el papel que actualmente hoy tiene, ¿no? la Virgen María con nosotros y con todos los hombres, ¿no? Pero sobre todo los católicos. Bueno, con todos los hombres, pero nosotros los católicos lo creemos. Esa es. Porque para que pudiera Dios encarnarse en Jesús, en el vientre inmaculado de la Virgen María, se le apareció un ángel a la Virgen María y ella hubiera podido libremente decir que no quiero yo ser la madre de Jesús, la madre de Dios. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué no tendríamos hoy en día si la Virgen María hubiera dicho que no al ángel? O sea, es el gran giro de la historia, porque no tendríamos nada, no tendríamos Occidente, no tendríamos nada de nada, derechos humanos, no tendríamos igualdad, no tendríamos educación como la entendemos hoy, no tendríamos los derechos humanos, no tendríamos, en fin, las universidades, los hospitales, toda la actividad, digamos, caritativa que se ha dado en la historia. Eso es por el sí de María, porque eso es fruto de la Iglesia y la Iglesia es fruto de la Virgen María, entonces no tendríamos nada. Estaríamos no tendríamos todavía, ni Iglesia ni Jesús sin la Virgen María. Nada. Por supuesto que eso no, pero yo por extenderme mucho más, porque el árbol, digamos, la riqueza que ha dado la Iglesia es vastísimo a nivel de ciencia, a nivel de educación, a nivel de acción social, a nivel de derechos humanos, a nivel de, y todo eso pues no tendríamos. Sí, la Virgen María fue judía, ella no era una diosa, allá la veneramos, no la adoramos. Ajá. ¿Nos lo puede explicar un poco? Porque hay personas que dicen, es que los católicos adoran a la Virgen y la Biblia dice que solo podemos adorar a Dios. No, nosotros, reconocer al autor de la vida, el autor y el Señor de todo, es a Dios y a Jesucristo. Y a la Virgen María le damos el título, ¿no? O le invocamos como Madre del Señor y le damos el honor de hiperdulía, sabiendo que es una criatura, ¿no? Excelsísima, pero es una criatura como tú y como yo, que no, el salto infinito con Dios, pero después de Dios, ella. Ya está. Entonces, reconocemos la importancia y la pureza de esa criatura, pero de criatura, sí, efectivamente. Ella es como usted y como yo, pero Dios la reservó del pecado original, a diferencia de usted y de mí, porque ella sabía que la había elegido para ser la madre de Dios. Pero ella en ningún momento dejó de ser libre, no es que Dios la condenara, ¿no? A tener que decir que sí, efectivamente. Ella siempre dijo un sí consciente, pleno y por tanto meritorio. Así es, sí. Bueno, recomiendo vivamente a todos pues leer este libro del Pater Ugalde. Es muy ameno, muy fácil de leer, solo son 143 páginas. Fácil. Y también que sigáis a los canales y las redes sociales del Pater Ugalde, que es youtuber, también tiene Facebook, Twitter, tiene todo, tiene Instagram, también está en Radio María, presentando el programa Tu Cura en las Ondas, quincenalmente, ¿verdad? Sí. Y os dejaré los enlaces de sus redes sociales. También quien quiera adquirir el libro o escribir al Pater Ugalde puede hacerlo a ver si lo digo bien, iugaldefernandez@gmail.com. Perfecto. Muy bien, ¿algunas palabras finales, Pater? Pues nada, muchísimas gracias por la entrevista, mujer, y que tengas mucho éxito con tu canal y con tus entrevistas. Muy bien, Pater, que Dios le bendiga. ¿Nos puede dar la bendición? Igualmente, claro que sí. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tus oyentes. Amén. Amén. Gracias. Adiós, Pater.